Bueno, Día del Periodista y vamos a charlar con un periodista, uno de mis preferidos, tengo que decir, de todos los que conocí, pero no por quedar bien con él, porque lo estoy viendo ahora, sino porque pienso que cuando se cuentan historias policiales en ficción, tiene que haber un muy buen escritor. A mí que me gusta leerlas, tiene que haber un muy buen escritor. Ahora, cuando se cuentan historias policiales verídicas, también tiene que haber un muy buen escritor y un muy buen periodista, y es Ricardo Rajendorfer. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Corina? Un gusto estar hablando con vos. ¿Sos un escritor por naturaleza o sos un periodista que escribe? Bueno, creo que no me va a alcanzar la vida para contestar eso. Pero es una cuestión que tiene que ver con una pregunta que uno siempre se hace. Y esa pregunta es si la literatura o la escritura imita a la vida o la vida imita a la literatura. Desde luego que esa es una pregunta absolutamente incontestable, aunque uno se la esté condenado a seguir haciéndola, ¿no? Pero lo que sí sé es lo siguiente: cuando uno escribe una ficción, el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo una cosa que realmente sucedió. Y cuando uno escribe una crónica periodística, o sea, sobre algo que realmente sucedió, el truco consiste en hacerle creer al lector que está leyendo una novela. Me encantó y es para pensarla y pensar a esa definición de este tipo de periodismo, porque cuando uno abraza esta profesión, imagino que pasan varias cosas. Una es lo que nos gusta y otra es con lo que nos encontramos para hacer eso que nos gusta. ¿A vos te gusta ser policiales o no tuviste la opción? No, desde luego que en cierto modo no tuve la opción, Ajá. ni tampoco tuve la opción de no ser periodista. Esto quiere decir que en realidad llegué al periodismo de pura casualidad y del mismo modo llegué al periodismo policial también de pura casualidad, aunque haciendo un análisis retrospectivo de mi vida, pienso que hubo determinados hechos y circunstancias yo diría hasta en mi más tierna infancia, que determinaron ese camino. Pero yo me hice periodista en México. Yo durante la dictadura viví en México y de golpe y porrazo fui a buscar laburo a una revista, ¿no? Donde yo sabía que trabajaba un muchacho argentino que se sigue llamando afortunadamente Carlos Ulanowski, ¿no? Bueno, a la semana publiqué mi primera nota, ¿no? Hasta ese momento debo confesar que no tenía ningún tipo de vocación, o sea, había tanta posibilidad de que sea periodista como, qué sé yo, plomero gasista, ¿no? Pero después de publicar esa nota, después de publicar ese artículo, para mi sorpresa me dije a mí mismo, puta, soy periodista ahora, ¿no? Así empecé. Y el periodismo policial también llegó de casualidad en mi vida, ¿no? Antes que me cuentes lo de policial, sobre esa anécdota o ese comienzo, te pregunto, ¿es verdad? Porque hay mitos con respecto a vos también, ¿eh? ¿Es verdad que esa primera nota fue medir el ruido del DF en México? Exactamente, Contame exactamente. esto, por favor, te lo pido. Claro, me encargan una nota sobre el ruido de la ciudad, o sea, la Ciudad de México, que es una de las más grandes del mundo, una de las más habitadas del mundo, es también una de las más contaminadas del mundo, ¿no? En consecuencia, digamos, también tiene contaminación sonora, lo cual preocupaba en ese momento mucho
a los habitantes del Distrito Federal y me mandan a hacer una nota una nota sobre el ruido de la ciudad, ¿no? Y no sé cómo se me ocurrió conseguir un decibelímetro, que ahora son unos aparatos que miden lo que mide un teléfono. Un teléfono, pero antes eran unos aparatos gigantescos. Se me ocurre pedir un decibelímetro ¿en dónde? En el Instituto Alemán de la Sordera. Mira, En el Instituto Alemán de la Sordera. Y supongo que me lo dijeron porque yo hablaba alemán, ¿no? Me atendió un señor que hablaba alemán, que tenía un acento alemán, entonces le empecé a hablar en alemán y salí con el decibelímetro, ¿no? Y esa fue mi primera nota. Y mi segunda nota, sí. En ese momento existía en México, era muy conocida, una especie de secta que se llamaba la Iglesia de la Cienciología o algo así, que eran muy conocidos porque tenían sucursales en todo el mundo, incluso el actor Tom Cruise es adepto a esta gente, ¿no? Entonces Ulanowski me dice, vos sabés que hace mucho que quiero hacer una nota sobre estos tipos, pero no sé cómo entrarle, me dice. Yo le digo, entrando. Claro, estos tipos hacían cursos, cooptaban gente a través de cursos, ¿no? Entonces me anoté en un curso y durante 3 semanas acudí puntualmente a ese curso y a partir de eso pude hablar con la gente que estaba ahí, pude ver cómo funcionaba, o sea, desde adentro, ¿no? Que a mí me divertía mucho porque yo entraba todas las mañanas ahí, o ponele, eran 3 veces por semana, y desde un pequeño Volkswagen Escarabajo estacionado a una cuadra, un fotógrafo de la revista, un pibe argentino también que se llama Ricardo Marker, estaba con un teleobjetivo sacando fotos de mías entrando y saliendo de ahí, fue muy divertido, ¿no? O sea, fue un comienzo divertido. Eso es el periodismo de investigación, que después hiciste, que perfeccionaste, que tenés una metodología de trabajo que incluso termina en libros, en sendos trabajos con relación a investigaciones, no sé, recuerdo la bonaerense, por ejemplo, si nos venimos más acá, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo pienso que todo tipo de periodismo es de investigación, del periodismo de chimentos, ¿no? Hay periodistas de chimentos que para averiguar si tal figura del espectáculo sale con tal otra figura del espectáculo, se mandan investigaciones espectaculares, ¿no? Hay que tener fuentes, hay que tener todos los elementos como que se necesitan como para también hacer una investigación sobre un caso complejo, pongámosle, de lavado de dinero, pero todo el periodismo es de investigación. ¿Cuándo sentiste que ese periodismo, que este Ricardo, que allá en México descubrió, uy, la pucha, soy periodista, estaba en riesgo con investigaciones y con publicaciones o posibles publicaciones? Mira, nunca. Está bien. Nunca, o digamos, en determinados momentos, pero por ejemplo cuando escribimos con Carlos Dutil La Bonaerense, sí estábamos en una situación de riesgo, pero de algún modo teníamos una relación toxicológica con el peligro. O sea, digamos, no podíamos parar y eso de alguna manera nos preservaba del miedo. Cuando terminamos ese libro, cuando entregamos el original a la editorial,
sí tuvimos cierto miedo porque se había parado todo ese ritmo vertiginoso y empezamos a tomar conciencia de que nos habíamos metido con un tema un poco picante y con gente un poco picante, pero uno tiene miedo en circunstancias muy especiales. Por ejemplo, cuando estábamos escribiendo el libro me acuerdo que era una madrugada, yo estaba describiendo un hecho en el cual, me acuerdo, una patota policial tiene que hacer un ajuste de cuentas y va a un barrio donde todas las casas eran bastante parecidas a liquidar a esa persona que tenía que liquidar y se equivocan y liquidan a otra, ¿no? Error muy repetido en esos, ¿no? Por eso hay tantos crímenes inexplicables. Pero en ese mismo momento, tipo 4 de la mañana, yo escucho que la puerta del edificio donde yo estaba escribiendo se abre de golpe, se vuelve a cerrar de golpe, al igual que las puertas del ascensor se abren de golpe, se cierran de golpe, el ascensor sube, se detiene en el piso en el cual yo estaba, las puertas vuelven a abrirse de golpe, vuelven a cerrarse de golpe, y de pronto pasan el diario por debajo de la puerta. Ay, Dios santo, sos tan genio para contar las historias que hace tantos años que no las escuchaba y te lo iba a pedir para el final y bueno, y sin arreglarlo lo hiciste en la mitad. Es tremendo. ¿En ese momento sentiste miedo? En ese momento sentí un poco de incertidumbre, sí. ¿Por qué te dicen patán? Porque todos dicen patán. Sí, es un apodo que arrastro del secundario. Ajá. Es un apodo que arrastro del secundario y que me puso, me acuerdo un pibe que se sentaba en el banco de atrás, que se llama Jorge Cherniakovsky. Él es el responsable de ese apodo y que lo arrastre a lo largo de mi vida. Es más, digamos, obviamente si voy caminando por la calle y escucho a mis espaldas patán, me doy vuelta. Sí. Y tal vez si escucho mi verdadero nombre de pila, que es Ricardo, digamos, sigo caminando, ¿no? Y obviamente, digamos, la razón del mismo tiene que ver con aquel viejo dibujito animado de los autos locos, donde había un personaje, un perro, que acompañaba al malvado del dibujito animado, a Pierno Boyuna, y que se reía de una manera similar a la cual yo me reía en ese momento. Y por eso no sé si todavía me río así, pero el apodo lo tengo todavía. Escuchame una cosa, Ricardo, de todos los lugares donde trabajaste haciendo periodismo, que seguramente si los repasamos me voy a olvidar, pero voy a decir algunos: Página 30, Gente, Caras y Caretas, El Porteño, Tiempo Argentino, ahora en la actualidad, Diario El Sur, La Rolling Stone, Delitos y Castigos, Le Monde Diplomatique, Noticias, y bueno, y un montón de lugares más, radios. ¿Dónde te sentiste más cómodo? ¿O en qué momento o en qué momentos dijiste, acá estoy bien? En el Diario Sur, en el viejo Diario Sur, que es un diario que salió entre 1988 y 1990, que dirigía Eduardo Luis Duhalde, ¿no? Quien después sería secretario de Derechos Humanos de la Nación durante el kirchnerismo, ¿no? Con el cual además tuve una relación entrañable, ¿no? ¿Y por qué? Porque fue, por empezar, yo pienso que fue la última redacción que hubo en este país, ¿no? Fue la última redacción donde había máquinas de escribir, Es curioso, yo ahora no podría hacer una nota en una máquina de escribir, me resultaría absolutamente imposible, pero extraño
esa sinfonía de teclados que había en las redacciones, cuando en las redacciones había máquinas de escribir, ¿no? Y además, si bien mis primeras notas dentro del género policial las hice paralelamente en la revista El Porteño y en la revista Cerdos y Peces, en el Diario Sur empecé a formarme realmente como un cronista de policiales, y lo hice al lado de otro personaje entrañable, Cacho Novoa. Cacho Novoa era el jefe de policiales del Diario Sur, y pienso que fue el único maestro que tuve en este oficio, ¿no? Una relación que comenzó de una manera atravesada, porque ni bien lo ponen a él al frente de la sección, yo me acuerdo que escribo una nota en la cual incurrí en una figura cuestionable en referencia a un tipo que lo había cagado a balazos a otro, vació los inquilinos de su cargador, ¿no? Y entonces, cuando Cacho lee eso, cuando Juan Carlos Novoa lee eso, medio que me mira socarronamente, ¿no? Y a mí no me gustó. Entonces empezamos a discutir y le digo, te espero en la esquina. Te espero en la esquina. O sea, yo me había ofendido mucho. Entonces me mira el tipo y me dice, bueno, vamos. Y cuando vamos hacia la esquina pasamos por el bar que quedaba a media cuadra y me dice, pibe, ¿qué te parece si antes de ir a la esquina nos tomamos una copita? ¿No? Y de ese bar fuimos a otro, y del otro esa noche terminamos comiendo un puchero exquisito en el Globo. Ajá. En el Globo. El restaurante de pucheros sí los hay, ¿no? Y ahí me acuerdo, agarra el original de mi nota, la acribilla de observaciones y le pone abajo, esto es lo que quiere el viejo boludo, ¿no? Le digo, ¿quién es el viejo boludo? Y me dice, yo. Y me dice, pero, digamos, esto ni siquiera, digamos, no es una cosa que yo la descubrí por mí mismo. Me dice, acá está Truman Capote, acá está Rodolfo Bosch, acá está esto, acá está el otro. Y fue muy divertido y muy aleccionador laburar con él, entre otras cosas porque él a su vez era un discípulo de otro viejo periodista que ya había muerto en esa época, el gran Osvaldo Ardizone, quien tenía la siguiente tesitura: los diarios se hacen en los bares. Los diarios se hacen en los bares. Principio que Cacho Novoa practicó a rajatabla. Estábamos todo el día en el bar de enfrente. ¿Y vos también? Y yo también, y toda una serie de personajes. Estábamos siempre en el bar de enfrente, y nos íbamos a cerrar la página en el momento indicado, ¿no? Pero, digamos, fue sin duda, digamos, el lugar donde más me divertí, y fue sin duda el lugar, o mejor dicho, la redacción que más extraño. Escribís, algunos te definen, y yo podría decir que narrando historias, que sos una máquina de narrar. Yo he escuchado muchas en tu faceta de la oralidad, pero que tienen esa forma que también uno gusta al leerte. Pero ¿vos creés que sos una máquina de narrar? ¿Estás todo el tiempo pensando en ese modo de acercar eso que tal vez es la diaria? Mira, cuando tengo mucho trabajo, Sí. por lo general escribo
no menos de 3 notas por semana, no me queda otra que pensar durante una gran cantidad de horas lo que tengo que escribir, ¿no? Pero en realidad, digamos, pienso en eso cuando estoy frente a la computadora y cuando tengo que empezar a escribir, ¿no? En ese sentido, digamos, tengo una administración bastante rara con el tiempo, porque supongamos que tenga que entregar una nota el viernes o pasado mañana. Sí. Es imposible que me la ponga a escribir ahora, por ejemplo. No. No me podría salir la nota. La tengo que escribir, digamos, cuando ya entra a correr las horas del reloj, la fecha de entrega. Yo a veces digo en chiste que mi vida es una absurda carrera contra las fechas de entrega, ¿no? Y hay días que tengo que escribir 2 notas, ¿no? Que son terribles carreras contra el instante de la entrega, ¿no? Y tal vez en la primera nota me tomo mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la segunda, digamos, más que la escritura de un artículo, parece una carrera de motocross, ¿no? Entonces, pero me sale muy bien esas, las que escribo muy apuradamente me salen mejor que las que escribo de una manera más pausada, ¿no? Pero no, la verdad que no me paso la vida pensando en cómo redactaría lo que veo, más bien, digamos, me paso la vida viendo lo que después tendría que escribir. Ricardo, tu forma de escribir, tu narración y por donde fue tu profesión, te llevó incluso a formar parte de películas, es decir, has ayudado en el guión, has colaborado y has formado parte tanto de películas como de puestas al aire de programas de televisión sin que se te viera. Además te tomaron como parte, como protagonista en el túnel de los huesos. Sí, porque el túnel de los huesos está basado en una crónica mía, ¿no? En una crónica que publiqué en Página 30. Y cosa que muy pocas veces hago, digamos, hay que aclararle al oyente que se trata de la historia de una fuga. Sí, es la historia. De una fuga que hubo en Devoto, ¿no? En la cual los evadidos cavan un túnel y en ese túnel se cruzan con un osario, una fosa común clandestina que venía de la época de la dictadura, ¿no? Y los tipos que tienen que pasar por ahí para escaparse se impresionan mucho y les agarra incluso hasta un mambo místico y se comprometen, en el caso de que salgan, en el caso de que la fuga se concrete exitosamente, de contar que esos muertos están ahí, hacen un pacto con esos muertos. Entonces los tipos se rajan y deciden contar eso, y para ello me llaman a mí. Y como eran los tipos más buscados en el país, ya de por sí el encuentro con ellos era toda una aventura, ¿no? Entonces el relato de esa historia tiene 2 planos. Uno, el plano de la fuga propiamente dicha, y otro, mi encuentro con ellos. Claro. Eso evidentemente no pudo haber sido relatado sino en primera persona.
Aunque por lo general las notas periodísticas narradas en primera persona me parecen un exceso innecesario de narcisismo, pero en este caso había que contarlo así. Era la historia dentro de la historia. Era la historia dentro de la historia, y evidentemente digamos, en su adaptación cinematográfica, que la hace Nacho Garacino, que es un gran cineasta, donde el rol protagónico lo hace Raúl Taibo, ¿no? Actúan toda una serie de excelentes actores. A mí me interpreta Jorge Cezanne. Que se llama Jorge Cezanne, que es el pibe de Pisa Virrey Faso. Yo hago un pequeño cameo, hago de preso. Hago de preso y me permito un pequeño homenaje a Chandler en ese pequeño cameo, porque, digamos, el plan de la fuga o la realización de la fuga comienza a trascender entre los presos de la cárcel de Devoto. Entonces yo voy caminando con Raúl Taibo, que es el capo de la fuga. Yo soy un preso que no participa en la fuga y le digo que baje el perfil porque, digamos, no está pasando desapercibido, ¿no? Y digo, que baje el perfil porque estás pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato de leche. Con esa frase, esa es una cita del Largo Adiós de Chandler. En la primera página, un personaje le dice a otro que baje el perfil porque está pasando tan desapercibido como una tarántula en un plato lleno de leche, ¿no? Esa intervención fue puramente tuya. Sí. Vos. Exactamente, lo hablamos antes con Nacho, el director, que además es muy amigo mío porque muchos años antes él fue uno de los realizadores del Otro Lado, donde yo laburé de investigador, era el programa de Fabián Polosecchi. Éramos muy amigos y no tenía me dice, decite algo, tenés que decirle que se está haciendo notar. Entonces, digamos, me mandé esa, ¿no? Y, digamos, quedó esa. Ricardo, cuando revisás o cuando te toca, porque uno no sé si todo el tiempo revisa, pero cuando te toca así ir hilvanando recuerdos, ir pensando en esta evolución en la profesión, ¿te parece que te pararías en algún Ricardo de todos esos que nos contaste y harías una cosa diferente? Viste que uno siempre quiere por ahí ajustar o modificar a lo mejor algo para atrás. Decir, me hubiese quedado con esto, me dijiste el Diario del Sur, me hubiese quedado con esto o acá hubiese ido para este lado. No, desde luego que la vida de uno no ha sido una suma de aciertos, ¿no? Hay cosas, digamos, tanto profesionales como personales que uno no habría hecho, ¿no? Pero, digamos, no se me ocurre volver a revisar. A revisar porque existe una fantasía que tiene que ver con la condición humana y con el paso del tiempo, que es volver a un determinado momento de tu vida, ¿no? Sí. Cosa que no sé hasta qué punto es un buen negocio, ¿no? ¿No? No, porque, digamos, uno se pregunta si eso fuera posible. ¿Volveríamos a esa época con lo que somos ahora o, digamos, volveríamos a esa época con una amnesia sobre lo que nos pasó desde entonces hasta el momento en que decidimos volver, ¿no?
si uno está dispuesto a corregir demasiados errores o algunos errores, tendría que volver con esa memoria. Claro, ¿no? porque es ahora. Pero, por ejemplo, si yo volviera al Diario Sur, o sea, si yo pudiese volver a 1989, con la memoria que tengo en la actualidad, extrañaría, por ejemplo, a mi hija menor que nació en el año 2000, ¿no? La extrañaría durante 12 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si es un buen negocio volver. No, creo que me convenciste de abortar esa fantasía. Lo último, te meto directamente en lo actual, en la noticia diaria actual, que lamentablemente tiene que ver con tantos femicidios, y esa figura del femicidio que cuando vos empezaste a escribir policiales no existía, pero sí existían este tipo de muertes, es por lo que más te consultan, o es por lo que más veo que te buscan en la actualidad, o que suelen los periodistas preguntarte, porque hay más de un caso por día de femicidios, y yo me voy a abocar a hablar de los femicidios desde el punto de vista de los que son cometidos por hombres de la fuerza, ¿no? O de las fuerzas, que son muchos. Sobre eso sí escribiste. Sí, pero fíjate vos que justamente cuando estaba en el Diario Sur, cubrimos, cosa que fue una cobertura que fue durante meses, el caso Monzón. El caso Monzón, cuando Carlos Monzón mata a Alicia Muñiz, ¿no? Entonces, bueno, cuando empieza el diario ya había sucedido el hecho, pero cuando empieza el diario también empieza el juicio, Claro. ¿no? Entonces, digamos, era la primera vez que, bueno, la palabra femicidio como tal surge años después, pero era la primera vez que de algún modo se enfocaba un crimen de esta naturaleza desde lo que en ese momento podríamos llamar una perspectiva de género. Claro, no desde lo pasional, que antes se lo juzgaba desde un problema pasional, ¿no? Desde ahí se lo... O sea, digamos, no hay nada menos pasional que matar a alguien, ¿no? O sea, digamos, uno puede tener una emoción violenta, pero no es una emoción pasional, es una emoción de mierda, ¿no? Nada más lejos de... O sea, uno no mata por amor, uno mata por odio, o uno mata porque está loco, o uno mata porque tiene que matar, pero no mata por amor, no mata por amor. En consecuencia, digamos, digamos, en una época también se consideraba a la violación como una ofensa al honor de la mujer, un delirio, ¿no? Entonces, desde luego, digamos, semejante problema tiene que ver no solamente con su profusión, no solamente con el hecho de que todos los días muere una mujer, sino también tiene que ver con otro problema que no está debidamente abordado, que es lo que yo llamo el gen criminal del ciudadano común, ¿no? Porque, digamos, estamos inundados de noticias sobre la inseguridad, ¿no? Y entonces, pongámosle, si yo en el transcurso de una hora por televisión me refiero una y otra vez al asesinato en ocasión de robo, o sea, en un problema de inseguridad, de un remisero en la localidad de Gregorio de la Ferrer, la señora de Barrio Norte que mira televisión va a empezar a sentir que la vereda de su calle, de la avenida Alvear, por ejemplo,
está tapizada de cadáveres, y no es así. O sea, por empezar, en Argentina no hay muchos asesinatos, aunque lo parezca, ¿no? Hay muchos asesinatos de mujeres, sí, en relación a la población, pero no hay muchos asesinatos en sí. Hay exactamente 5,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cosa que es una cosa muy baja. Uruguay tiene más, Chile tiene más, Río de Janeiro ni hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo alarmante es que el 70% de esos homicidios, o mejor dicho, el 30% de esos homicidios son en ocasión de robo, o sea, son casos de inseguridad. El 70% son homicidios entre personas que se conocían previamente, crímenes intravecinales, crímenes intrafamiliares, violencia de género, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, crímenes cometidos por la parte sana de la población, por gente que hasta ese momento no tuvo ningún roce con el delito, pero que termina matando a la mujer porque le planchó mal la camisa. No sé si me entienden. Sí, no sí, sé si este me es explico, ¿no? el gen del ciudadano que vos decís. Exactamente, exactamente. O sea, vivimos en una sociedad donde el ciudadano común tiene cierta propensión en convertirse en un criminal. Ricardo, ¿cuál es la entrevista, el encuentro? Bueno, me contaste, o nos contaste en realidad, que después termina en ese trabajo que después es El túnel de los huesos y la película, pero yo sé que hubo muchos. ¿Cuál fue el encuentro más que vas a recordar siempre para contar? De todos los que tuviste, porque le tenemos que decir a los oyentes y a la gente, en realidad, debemos explicar que además de ser excelente narrador y ser uno de los periodistas a nivel nacional y a nivel latinoamericano que mejor escribe crónicas policiales, Patán, a quien tenemos acá, muchas de sus fuentes son esas fuentes, esos presos, esa gente pesada que lo busca para contar algunas de estas cosas que después salen a la luz. Entonces, ¿cuál fue la que más recordás como esta es la mejor que te cuento, Corina? Mira, no sé porque, digamos, elegir una sería desmerecer otras tantas y tal vez después de elegir una, tal vez a la noche diga, no, en realidad, digo, era esta, ¿no? Digamos, realmente no lo sé. Lo que sí sé que, digamos, toda nota, cuando uno escribe una nota, en realidad te está escribiendo el informe de una aventura, ¿no? Sí. En ese sentido, digamos, yo no sé si tengo un entrevistado favorito, ¿no? Tal vez tenga historias favoritas. Contame, ¿No? la más linda, meté la mano así en la bolsa esa, sacá una y decí, es esta. Mira, hay una, por empezar, lo que son las cosas. Cuando muere Rodrigo, el cantante, sí, ¿no? Yo trabajaba en la revista Gente, que es una redacción que yo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Fue uno de los lugares donde mejor me han tratado, ¿no? Pero en ese momento, digamos, se hablaba de la mafia de la bailanta, que esto, que el otro. ¿Te acordás que se hablaba de un tal Pesquera? Sí. ¿No? Pesquera era el tipo que había chocado con su vehículo y había ocasionado el accidente. El tipo incluso fue juzgado y absuelto por ese hecho, ¿no? Fue juzgado por homicidio y fue absuelto por ese hecho.
Pero, digamos, era la mafia de la bailanta, una mafia que no existe. Y ese era también, fue un accidente, no fue una novela, pero todo el mundo estaba emperrado, ¿no? Yo me acuerdo que, digamos, y gente también, entonces nos buscábamos por todos lados indicios de la mafia de la bailanta. Y, digamos, teníamos que cerrar la nota sobre la vinculación de la mafia de la bailanta con la muerte de Rodrigo, no teníamos nada. Hasta que me llama el corresponsal nuestro en La Plata, Darío Ríos, y me dice, averigüe una cosa, Pesquera trajo a Berizo a la Mona Jiménez hace 2 años. Y digo, ya está la mafia de la bailanta, ¿no? Pero cuando termino la nota, me vuelve a llamar Darío y me dice, lo chequeé, la Mona Jiménez jamás estuvo en Berizo, ¿no? Entonces puse, y bueno, el sueño que Pesquera jamás pudo cumplir fue llevar a la Mona Jiménez a Berizo, que esto que lo otro, ¿no? Pero lo curioso era que la novela negra de este caso estaba depositado en la figura de Pesquera, porque Pesquera era un estafador de poca monta, que vivía en un perfil bajísimo, se tuvo que mudar a Hurtadilla de La Plata, porque todo el mundo lo buscaba, tenía, digamos, una mega causa, donde los querellantes eran 50 damnificados de él, el tipo se muda a Hurtadillas a Buenos Aires, y ese tipo de perfil tan bajo tiene la mala leche de chocar contra el automóvil del ídolo máximo del momento, con lo cual se le emputece la vida. Bueno, caso aparte. Pero, digamos, la cosa más zarpada que hice, colarme, haciéndome pasar por perito de parte en la autopsia de Rodrigo. No. Sí. No te puedo creer. Sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, te has metido. ¿Cómo se hace eso? Te has metido en el medio de la mafia, pero ¿cómo se hace eso? Fue así, digamos. Digamos, le hacían la autopsia, o mejor dicho, la necropsia, para sacarle unos huesitos para hacerle el ADN, en el marco de un juicio expiatorio, para probar que su hijo era su hijo. Era su hijo, sí. A las 8 de la mañana en un cementerio privado. Vamos ahí con el auto de gente, con un fotógrafo. Y lo único que tenía que hacer era, digamos, ver quién entraba, quién salía, hacer una crónica. Pero estaba parado ahí, siento a mis espaldas una bocina. Me doy vuelta y era el Gordo Pierri. El Gordo Pierri era el abogado de la familia, ¿no? El doctor Pierri. El Gordo Pierri, que era amigote mío. Entonces me doy vuelta, estaba en su 4x4 y me cabecea para que suba. Y subí esa 4x4 como un pistolero, un blindado, ¿no? Y los periodistas tenían vedado el ingreso al lugar. Entonces, el tipo, el de seguridad de la entrada, le dice, Pierri dice, soy el doctor Pierri, y el señor es mi perito de parte. Es mi perito de parte. Así me colé. Y mientras íbamos desde la entrada al lugar donde se realizaría la necropsia, que era prácticamente 600, como 10 cuadras, ¿no? Me acuerdo que el lugar parecía un fantasmagórico campo de golf, una cosa, ¿no? En vez de haber lince había cruces, pero detalle. Me acordaba que en 1926 Gustavo Germán González, que es un pionero de la crónica policial en Argentina, un tipo que firmaba sus notas GGG, casi como una risa por sus iniciales, se cuela en la autopsia del concejal Carlos Ray, quien había sido asesinado presuntamente en un asalto, ¿no? Donde le pegaron un tiro, pero se sospechaba que previamente lo habían envenenado, que había muerto envenenado y que después le pegaron un balazo para fraguar
del envenenamiento. Entonces se cuela en la autopsia y ese mismo día, a la tarde, la sexta edición del diario Crítica sale con un titular enorme que dice: no hay cianuro. ¡Ay, Dios! ¿No? No hay cianuro. Que esa frase, no hay cianuro, esas 3 palabras se convirtieron en un latiguillo. La gente decía, digamos, se había convertido en un dicho: no hay cianuro, y hasta hay un tango que se llama No hay cianuro. Que ¿Vos fue recordabas compuesto... esto mientras ibas a la autopsia de Rodrigo? Exactamente, exactamente. Y da la casualidad que yo en este momento, digamos, también hago notas para Telam. Para el Día del Periodista de este año me pidieron una nota, entonces hice un perfil de Gustavo Germán González, donde cuento esa historia. Pero mientras avanzaba, mientras me adentraba en esa aventura, pensaba en Gustavo Germán González. Y de hecho, la crónica que escribí sobre, digamos, la autopsia de Rodrigo terminó, digamos, la reproducieron en varios lados, pero terminó en una antología de la crónica policial en Argentina, compilada hace unos años por Osvaldo Aguirre y Sergio Sinay, Javier Sinay, perdón, que se llama Extra Historias de la Crónica Policial en Argentina. Ay, la voy a buscar porque ahora me agarraron ganas de leerla. Ricardo, yo te agradezco infinitamente el tiempo, la paciencia, las ganas de encontrarnos en este formato que es tan raro pero tan habitual ahora. Quería entrevistarte para esta semana que comenzamos mañana del Día del Periodista para charlar de periodismo con periodistas, porque viste que a los periodistas no se los entrevista. No, es un contrasentido. Claro. Por eso te invité a charlar, porque dije, si lo invito a entrevistarlo, va a salir diciéndome eso. Así que lo invito a charlar un rato sin café, pero con un gusto enorme. Muchas gracias. Fue un placer, te mando un gran abrazo, Corina. Un abrazo para vos.